Y vamos a comenzar una serie, una nueva serie en Salmos, y además estamos aprovechando este periodo del verano para que también haya un poquito más de tranquilidad en cuanto al tema, pues, por ejemplo, de los grupos de hogar, el material de los devocionales y todo esto. Antes de empezar, os quería, de hecho, dar un pequeño anuncio que me han comentado. Bueno, y otro que tenía que ver con el mensaje es, yo voy a dar algunas referencias bíblicas, voy a dar bastantes durante el mensaje, pero no las vamos a leer todas, por amor del tiempo, por amor de vosotros y también por amor de los compañeros que están atrás. Yo las citaré para los que tomáis nota, pero de todas formas la mayoría de ellas aparecen en las meditaciones devocionales durante la semana. Entonces yo os recomiendo que hagáis esas meditaciones durante los 5 días de la semana siguiente y veréis que en muchas de las meditaciones, aparte de la lectura que corresponda del Salmo 91, aparecerán muchas de esas citas, ¿vale? No todas, pero sí muchas de ellas. Así que por eso lo decimos. En cuanto a los devocionales, esta vez no hay cuadernillo. Vamos a estar enviando a quienes lo deseen. Pueden contactar con Walter, con Dani, con Abraham, supongo. Me ha dicho Dani que es el que se encarga ahora, porque Walter ya sabéis que está fuera. Vamos a estar mandando PDFs casi semana por semana, ¿vale? Casi cada semana se va a enviar el PDF para aquellos que lo soliciten. Ahora lo que vamos a hacer será, a quienes lo soliciten, a partir de esta tarde enviaremos las 2 primeras semanas, ¿de acuerdo? Será el Salmo 91, que vamos a meditar hoy, y el Salmo de la semana siguiente, que será el Salmo 45. Muy bien, quería dar ese anuncio porque me lo habían solicitado, y ya empezamos pues con la meditación en el Salmo que nos corresponde hoy, que es el Salmo 91, y lo hemos titulado Cobertura Total, con una imagen, pues lo que veis ahí de una póliza de seguros. Sé que algunos de los que habéis estado aquí habéis trabajado alguna vez en compañías de seguros, así que esto os resulta familiar. El Salmo 91 es un salmo mesiánico y es un salmo de confianza. Digo esto porque alguno verá que está clasificado dentro del devocional y dentro de la serie que vamos a predicar como salmo de confianza, pero también es un salmo mesiánico. Se refiere al salmista por un lado y se refiere al Mesías por otro. Entonces, este es un dilema que yo siempre he tenido, y es cuando estos autores revelados, es un dilema que he tenido y que no lo tengo resuelto, ya lo adelanto. Cuando David estaba escribiendo este salmo, bueno, no es seguro que fuera David, pero es muy probable por muchas de las expresiones que usa, ¿de acuerdo? ¿Sabría él que se estaba refiriendo al Mesías? O sea, es decir, en este caso, hay casos concretos en los que sabemos que los profetas veían que era una revelación clara de alguna cosa del futuro y tal, ¿no? Pero en este caso, cuando David escribe este salmo, digo David, si alguno no opina que el Salmo 91 sea de David, tiene todo el derecho del mundo. Me queda esa duda de si él sabría que, por ejemplo, pues los versículos que vamos a ver, algunos de los que vamos a ver, como el 11 y el 12, hacían clara referencia al Mesías. Digo el salmista porque sí que sabemos que luego los estudiosos de las Escrituras sí que ellos sabían qué pasajes de la Biblia hacían referencia al Mesías. De hecho, muchas de las Escrituras ya se sabía que harían referencia al Mesías, y cuando Cristo viene, muchos de los fariseos y de los escribas le hacen referencia a determinados pasajes que ellos sabían que el Mesías debía cumplir. ¿Okay? En este texto, en este salmo que vamos a ver, hay varios de ellos. Podemos afirmar que este salmo es mesiánico por muchísimas cosas, hay muchas referencias, pero en concreto, por ejemplo, los versículos 11 y 12, ahora vamos a leer todo el salmo, pero los versículos 11 y 12, cuando los leamos ahora, os vais a dar cuenta de que si alguien podría haber dado más indicación de que eran para el Mesías, fue el propio Satanás. O sea, el propio enemigo de Cristo los usó en la tentación. ¿Os acordáis del pasaje de la tentación de Jesús? El propio Satanás usa estos versículos de este salmo sabiendo que Cristo es la persona que los cumplía, ¿de acuerdo? Entonces, más claro que eso, pocas cosas va a haber de la referencia entre este salmo y la persona del Señor Jesús. Así que voy a pedir atrás ya que pongan los versículos del Salmo 91 y vamos a leerlo. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fijaos los versículos que leemos ahora, que son los que me refería antes. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspiz pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien. Hay tantas referencias al Señor de verdad en este pasaje que si nos concentrásemos solamente en eso, podríamos tener una predicación solamente dedicada a este aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo leo el versículo 15 y a mí me viene a la memoria Hebreos 5:7, ¿no? El Señor en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, ¿no? Pero bueno, todo eso ya os digo que eso sí que lo vais a tener en los devocionales. Así que vamos a avanzar un poquito. Estos días estaba pensando en la diferencia que da el tener algo asegurado o no tenerlo. ¿Vale? Un amigo mío fue a jugar el otro día, llevaba un Apple Watch, le pegaron un golpe ¡puf! Y se le partió la pantalla, ¿no? Estaba más tranquilo que un 8. Entonces todo el mundo le dice, se retompió, está asegurado, ¿no? Ya está, o sea, no pasa nada, le van a dar otro y ya está, arreglado. Yo recuerdo también que en un momento determinado una persona que conozco se compró un móvil nuevo y también lo aseguró. Y esta persona vivía tranquila. Si se lo robaban, se lo volvían a dar, si se le rompía, se lo cambiaban, etcétera, 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 ¿no? Y todos sabemos pues, lo que es tener un seguro de hogar o un seguro del coche, etcétera, etcétera. A mí el seguro del coche me lleva a entender algunos aspectos que vamos a ver a lo largo de hoy, por eso hemos titulado Cobertura Total, entre unos y otros seguros, ¿vale? O sea, yo creo que esto es fácil de saber, todos los que tenemos coche, la diferencia entre un seguro a terceros y un seguro a todo riesgo, ¿verdad? Vamos a decir así, cuando te toca pagar no, pero en el resto del tiempo, o sea, hay un día al año que no, que es el que te toca pagar, pero en los otros 364, cuando tienes un seguro a todo riesgo vives mucho más tranquilo, ¿no? Sabes que todo lo que le pase a tu vehículo, excepto una avería mecánica, bueno, según el seguro que tengas, pero por lo general, cualquier incidente que le pase a tu vehículo, lo tienes cubierto por el seguro, ¿de acuerdo? Y yo creo que los seguros también nos hacen entender bastante la diferencia entre las diferentes compañías. No es lo mismo tener asegurado el vehículo con una compañía que con otra, aunque las pólizas se parezcan. Y por eso vamos a ver tres elementos que hay en todo proceso de asegurar. Y voy a pedir que pongan los tres elementos. Primero, nosotros nos preocupamos por lo asegurado. ¿Quieres asegurar? Pues la casa, el coche, el reloj o el móvil o lo que sea, ¿no? Eso es lo primero que nos preocupa. ¿Qué es lo que queremos asegurar? Luego la póliza. Es decir, ¿qué detalles queremos que cubra? Si queremos que sea cualquier condición. Ahora, por ejemplo, cuando vienen épocas complicadas de sequías y cosas así, sabéis que hay seguros de cosechas, hay seguros de prácticamente todo, ¿vale? Entonces, ¿qué se asegura? Es lo primero, pero lo segundo es en qué condiciones. Pero lo tercero sí es también muy importante, es con quién lo aseguras. Es lo que decíamos antes, no es lo mismo asegurar con una compañía que con otra. Ese es el orden en el que nosotros, normalmente, ponemos estos elementos. Sin embargo, yo creo que el orden debería ser otro. Y el orden, vamos a pedir ahora que lo cambien, y es primero el asegurador, luego la póliza y luego lo asegurado, ¿vale? Claro, a nosotros lo primero que nos preocupa es qué es lo que vamos a asegurar. Pero en este caso que vamos a ver ahora, en el caso que nos corresponde en el Salmo 91, lo más importante no es la póliza, es el asegurador. De hecho, yo creo que en la vida también, ¿cuántas personas han tenido pólizas y luego esas letras pequeñas, de acuerdo, de determinadas compañías, o las compañías no eran solventes, o mil y una cosas? Entonces, al final, el asegurador es la parte prioritaria. Y alguno podría decirme, ¿no es lo mismo confiar en la protección de Dios que en el Dios que protege? Es una pregunta lícita. ¿No es lo mismo confiar en su protección que en Dios?
Y yo os diría sí y no. Y como ya llevo 12 años y medio viviendo en Galicia, si alguno me preguntase eso, yo le respondería con una pregunta. ¿En qué confías más? ¿En tu salvación o en el Señor? ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto, confiamos en ambas. Pero eso es lo que nos va a llevar al primer punto. Entonces voy a pedir que pongan el primer punto y, como os decía, en nuestro orden, la prioridad, lo primero, va a ser el asegurador. Fijaos que en los versículos 1 y 2, al asegurador lo denominan como el Altísimo y el Omnipotente, mi Dios en quien confiaré. Lo decíamos antes, una póliza puede ser maravillosa, pero si la compañía que te la da no la respalda bien, ¿de qué te sirve? Es papel mojado. No sirve de nada. Estos días estaba viendo unos anuncios, me salen anuncios a veces en el ordenador, pues estás viendo YouTube y te sale un anuncio, y hay un anuncio de una compañía, no voy a hacer propaganda, porque además esto va por streaming y no vamos a hacerle publicidad gratuita a nadie, en el que el argumento del anuncio era la propia compañía. No era un producto, no era un determinado seguro, no, era la compañía. ¿Por qué? Pues porque es una compañía muy conocida en España, que se ha ganado muy buena reputación, también es verdad que tiene unos precios más altos, pero que cuando tienes un seguro con esa compañía, la propia compañía es la que le da más validez al producto. Entonces, la compañía había decidido que en vez de ofrecer un seguro de coches o un seguro de casas o lo que fuera, daba igual, iba a anunciar a sí misma: yo soy mi garantía, ¿no? Y antes os preguntaba si confiábamos más en la salvación o en el Salvador. Ambas cosas son ciertas y confiamos en la salvación, pero ¿por qué podemos confiar en la salvación? Porque tenemos un autor de la salvación que sí que ofrece garantías. Si la salvación nos la ofreciera cualquier otro, podríamos tener dudas. Yo confío en mi salvación, no porque confíe en la salvación, sino porque quien me ha dicho que la tengo es digno de mi confianza. Es ese Dios altísimo, es ese Dios omnipotente. Hay un versículo que me aprendí de niño, es un versículo de esos que nadie me enseñó, sino que un día leyendo la Biblia, bueno, me enseñaron tiempo después, pero yo estaba leyendo la Biblia y llegué y me enamoré de él. Supongo que os ha pasado a muchos de vosotros, porque es uno de esos versículos que se tienen escritos en 1000 sitios, que voy a pedir que lo pongan, que es Salmos 4:8. Lo habréis leído miles de veces, seguro que lo tenéis incluso memorizado, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. De hecho, hay canciones y todo. Yo me lo memoricé en su momento porque me encantaba y muchas veces me lo repetía a la hora de ir a dormir, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Debo deciros que a eso era lo que yo le daba importancia cuando era niño, ¿no? Pero claro, este versículo realmente lo que nos dice es que quien permite esa confianza es solo uno, y es el Señor. Puedes dormir confiado, puedes vivir confiado, puedes acostarte en paz, porque hay un Dios que merece tu confianza. Podría daros muchísimos motivos, ¿vale?, para hablar de que Dios merece nuestra confianza, pero hoy le he pedido a mi amigo, casi hermano pequeño, Marcos, le he pedido que me eche una mano. Le voy a dar una cosa a él, que se va a ir para allá, y yo me voy a quedar con otra. Tú te quedas con esta, y yo me quedo con esta. Va a ser hasta difícil cogerla de lo chiquitita que es. Vale. Os voy a hacer una pregunta que no es retórica. Tiene que ver. ¿Conseguís ver esto? Os cuesta, ¿verdad? Es una bolita, ¿de acuerdo? Es una bolita verde, ¿ok? Esta bolita representa el planeta Tierra, ¿vale? Imaginaos, dentro de esta bolita, en algún lugar por ahí, dando vueltas a una determinada velocidad, está España, está Galicia, está la provincia de Pontevedra, estamos nosotros, y nosotros seremos... Imaginaos el tamaño del punto que seríamos nosotros en esta bolita, ¿vale? Aquello es el Sol. Pero os voy a decir la verdad.
La verdad es que he cogido esta bolita, porque si yo cogiera el tamaño de la Tierra real, entonces sí que no lo veríais. Sería menor que un grano de arena. O sea, para una Tierra de este tamaño, esa bola tendría que ser del tamaño de una bola de baloncesto y Marcos tendría que estar más o menos en el ayuntamiento de Cangas. Para este tamaño de bolita. Esa es la distancia que hay entre nuestra Tierra y el Sol. Claro, la Tierra y el Sol, gracias Marcos, la Tierra y el Sol pertenecen al sistema solar. Y sabéis que además la Tierra es el tercer planeta más próximo al Sol, o sea, en teoría estamos cerca. Pero fijaos la distancia. Imaginaos dónde estáis vosotros aquí, ¿de acuerdo? Dentro de la bolita. Vale, el sistema solar, como su nombre indica, se llama así porque tiene una estrella que es el Sol. ¿Sabéis dónde correspondería, dentro de esta relación que hemos hecho, dónde correspondería la estrella más cercana que hay al sistema solar? Estaría más allá de Roma. Y nosotros aquí. La Vía Láctea, que es la galaxia donde estamos, tendría una superficie más o menos como toda Europa y más de la mitad de África, y nosotros aquí. El telescopio Hubble descubrió 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Ahí es donde ya nos explota la cabeza. Ahí es donde ya no entendemos nada, ¿verdad? O sea, esto aún podemos hacer una referencia y entender la relación, aún entra dentro de lo razonable. Pensar que la Vía Láctea es como Europa y África, y piensas que aquí estamos nosotros, pues, bueno, pero ya cuando piensas en 100.000 millones de galaxias, ¿y qué dice Isaías 40:12? Es lenguaje poético, ¿eh? Pero lo que dice es que el Señor mide todo eso con el palmo de su mano. Ese es el Dios en el que podemos confiar. Un Dios en el que todo lo que hemos dicho, imaginaos, la superficie de España, o sea, de Europa y África, multiplicada por 100.000 millones de veces, lo mide él con el palmo, y es lenguaje poético, evidentemente. Ese es el Dios en el que podemos confiar. Ese es el autor, ese es el creador, ese es el sustentador de todo lo que existe en el mundo físico. ¿Os imagináis dónde queda esta bolita dentro de la palma de la mano de Dios? ¿Y nosotros? Tony está disfrutando porque como a Tony le encantan todas estas cosas, ya está pensando en voy a calibrar el no sé qué, no sé cuántas. Hoy voy a haceros participar un poquito del mensaje, ¿eh? Va a ser un mensaje un poquito más interactivo, así que vais a tener que participar un poquito conmigo. Os voy a pedir algunas cositas, porque creo que va a ayudarnos a todos y que pueden ser importantes para vuestras vidas. Os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Yo primero lo explico y luego dejamos unos instantes para que podáis hacerlo. Os voy a pedir a todos que ahora, cuando lo digamos, que todos cerréis los ojos. Os voy a pedir también a los técnicos que lo hagáis. Ya sé que los técnicos muchas veces estamos a lo técnico, y a las personas que nos ven por el streaming también. Y vamos a cumplir lo que dice el versículo 2 del Salmo. El versículo 2 de este Salmo dice: diré yo al Señor mi Dios en quien confiaré. Es decir, vamos a declarar una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una declaración a este Dios del universo. No me refiero a este Dios chiquitito, sino al Dios, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esto es la Tierra. La declaración es muy sencilla. Es una declaración resumida en una frase, y es así: solo confío en Dios. Es fácil, ¿verdad? ¿Sí? Solo confío en Dios. Eso sería el resumen de lo que estamos tratando en este primer punto. Así que no hace falta que lo digáis en voz alta, no hace falta que lo hagamos al unísono, simplemente cerramos todos los ojos y decimos: solo confío en Dios. Vale, es una declaración rápida de hacer, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu confianza está en tu salud, en tu trabajo o en el dinero, que no es lo mismo, pero a veces van ligados, ¿no? En tus talentos naturales, en tu familia, en esta iglesia, todo eso te puede fallar, todo. Ahora, el Dios que mide el universo con su palmo, ese no falla.
ese no falla. Por eso puedo decir, solo confía o solo confío en Dios. Y eso nos lleva al punto 2. El punto 2, si hemos hablado en el primer punto de cuál es la persona o el ser que garantiza la póliza, el segundo punto es la póliza en sí misma, y la póliza es realmente la lectura prácticamente de todo el Salmo. El Salmo está constantemente diciendo qué cosas son las que nos ofrece la seguridad con Dios, ¿no? Abrigo, sombra, protección, seguridad, victoria, liberación, respuesta, compañía, larga vida y salvación. ¿De acuerdo? Ya os digo, prácticamente todo el contenido del Salmo lo podríamos incluir aquí. Lo que sucede es que aquí hay un matiz importante. Vamos a revisar el versículo 10 de nuevo, ¿vale? El versículo 10 del Salmo 91. El versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y os puedo decir que llegados a este punto, sería lícito que cualquiera de nosotros le preguntara al asegurador, tu póliza dice que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, has incumplido tu parte. ¿No? Hay versiones de la Biblia que la palabra plaga la traducen por enfermedad, por mortandad o por muchas otras cosas. ¿Cuántos de aquí no hemos sufrido enfermedades, fallecimientos en la familia? Algunos muy cercanos. ¿Y entonces? ¿Y este versículo? ¿Se equivocó el salmista o el Señor incumplió? Sería lícito preguntarlo, ¿verdad? Voy a poneros unos ejemplos. Pensad en la diferencia que hay entre un dolor en la boca, un dolor de muelas, por ejemplo, cuando el problema que tienes es una infección o una caries. ¿De acuerdo? Está ese tipo de dolor. Hay otro tipo de dolor que es, imaginaos que alguien os empieza a pegar un puñetazo en la cara y os empieza a doler los dientes. Y luego está el dolor que produce cuando te ponen una ortodoncia y el ajuste de los dientes también produce dolor, ¿verdad? Creo que aunque las tres situaciones sean tres situaciones de dolor, entendemos la diferencia entre unas y otras. En la primera hay una enfermedad dentro de nosotros que produce un dolor que si no la curamos va a ir a peor y desde luego no se va a pasar. Y eso podríamos compararlo con el pecado en nuestras vidas, ¿vale? En el segundo ejemplo, alguien sacudiéndonos, nosotros tenemos una boca perfecta, súper sana y todo lo que quieras, pero si alguien te empieza a sacudir, te va a doler también. Si no lo paran, ese dolor tampoco va a parar. Si a esa persona no la detienen, el dolor no va a parar. Y esto sería el trabajo del enemigo. Hay un tercer caso. En una ortodoncia, nosotros tenemos un dolor, pero tenemos un dolor porque sabemos que la finalidad es tener una boca más sana y más bonita. Y como tenemos dentistas en la iglesia, sé que se van a alegrar de que le dé ese orden. Primero más sana y luego más bonita, aunque hay a veces que vamos más por lo bonito que por lo sano, ¿no? Pero una boca en la que los dientes luego quedan bien ajustados, sabemos que en muchos casos se evitan dolores de espalda, dolores de articulaciones, dolores de cuello, dolores de cabeza, por supuesto la mordida es mucho mejor, etcétera, 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 ¿no? Es decir, vas a soportar un dolor, pero con una finalidad. Sabes que va a terminar, porque va a llegar un momento en que te vas a quitar la ortodoncia, no va a durar para siempre, pero además el resultado final es positivo. Es en ese sentido en el que estamos a salvo de mal y de plaga, ¿vale? En ese sentido estamos protegidos o cuidados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando habitamos al abrigo del Altísimo, como dice el versículo 1, esa protección del Omnipotente, la póliza de seguros que Él nos da, lo que nos garantiza es que estamos a salvo de las caries y del que nos pega en la cara, no de las ortodoncias. ¿Ok? La diferencia es importante. La diferencia es muy importante. ¿Por qué puedo decir esto? ¿O en qué me baso para decir esto? Pues me baso hay muchísimos pasajes bíblicos, pero este mismo Salmo hace una referencia en el versículo 13 a la serpiente, a hollar, escorpiones, dragones, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a Génesis 3:15, donde se le dice a Eva que de su simiente, y se refiere al Mesías, ¿os acordáis? Se habla a la serpiente, le dice a la serpiente, de la simiente de Eva surgirá alguien, y se refiere al Mesías, que
te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. ¿Ok? Ahora, ese texto, aunque haga referencia al Señor Jesús, en muchos versículos de nuestras Biblias, si cuando leáis vuestras Biblias en casa, probablemente vais a tener una letrita, ahí, ¿sabéis esas letritas chiquititas que os llevan a otro pasaje, verdad? Pues este versículo 13 os va a llevar a Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 es ese pasaje en el que el Señor ha enviado 70 discípulos por todas partes a predicar el Evangelio. Y los 70 discípulos vuelven, y vuelven alucinados. Vuelven alucinados y podríamos decir la expresión en castellano, ¿no? Vuelven flipados. ¿Por qué? Porque los demonios se les sujetan. Es este texto el que les dice el Señor. Ellos dicen, Señor, pero si es que en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesucristo les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, no es solo el Salmo el que lo dice, es el propio Señor Jesús el que se lo dice a sus discípulos. Ahora bien, Santiago 4:7, es un texto que conocemos, probablemente también nos lo sabemos de memoria, dice, resistid al diablo, ¿y qué sucederá? Y huirá de vosotros. ¿Solo dice eso? ¿Este versículo solo dice eso? No. ¿Puedes poner el siguiente? Hay una parte antes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que tener cuidado con esto de resistir al diablo, ¿vale? Yo, por favor, esto que no sirva para nada más, ni eso, pero si alguien aquí, yo he tenido esa situación que no, o sea, no es agradable. Yo no espero que se repita. Si se repite porque el Señor lo quiere, pues no pasa nada. Pero cuando te encuentras con alguien que está poseído, con alguien que está endemoniado, no es una situación agradable, ¿de acuerdo? En el nombre del Señor Jesús tienes que trabajar y tienes que ayudar a esa persona, pero de verdad que no es nada agradable. Yo nunca me atrevería a reprender al diablo. Respeto a quien lo haga, pero yo personalmente no me atrevería, ¿vale? Yo en base a lo que leemos en Judas 1:9, si ni el arcángel se atrevió a reprender a Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda, yo sigo esa misma tónica, ¿de acuerdo? Cuando el Señor les dio potestad a los discípulos, no es que los discípulos se volvieran superhéroes, no es que nosotros tengamos un poder especial en nosotros mismos para resistir al diablo o para reprenderlo o para vencerlo. Nosotros seguimos siendo una miseria al lado de cualquiera de los ángeles. Lo que sucede es que tenemos a Dios mismo morando dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el poder de Dios está dentro de nosotros, entonces podemos resistir al diablo. Y entonces es cuando ese versículo del Señor Jesús diciendo, hollaréis serpientes, se puede cumplir. Es decir, cuando el salmista dice, no habrá plaga en tu hogar, no está diciendo que no vayas a tener problemas circunstanciales en este momento. Lo que te está diciendo es que el poder del pecado y el poder de Satanás ya no tienen sujeción sobre ti. Y que las plagas que eso suponen, esas tampoco tienen poder sobre ti. Y yo sé que hay gente aquí que está viviendo situaciones muy difíciles. Mucho. Pero mayor es el poder del que está con nosotros. Cuando las cosas que vivimos no son consecuencia, como decíamos al principio, ni del pecado, ni de que nosotros dejamos que Satanás actúe en nuestras vidas, podemos tener una seguridad. Y es que las promesas de este salmo sí que se nos aplican. Aunque sean promesas mesiánicas, son promesas también para nosotros. Recordad que el salmista no lo escribió pensando solo en el Mesías, se lo escribía al pueblo que lo iba a recibir. La póliza sí que se cumple. Lo que ocurre es que a veces no es como nosotros pensamos a veces. Esto lo hemos dicho muchas veces y espero que entendáis el matiz. No es el poder de la oración, es el poder del Dios al que oramos. La oración en sí misma no es un ritual que otorgue ningún poder. A veces yo creo que podemos incurrir en determinadas supersticiones sin casi querer, ¿no? En que otorgamos poder o otorgamos como
si tuvieran beneficios espirituales las herramientas y no el hacedor. Quien nos da el poder para hollar serpientes y para que todo esto se cumpla es Él. Por eso vamos a ir con la segunda declaración. Voy a pedir que la pongan y vamos a hacer lo mismo, solo que cuando hagamos esta declaración, recordad también la primera, porque las dos están asociadas. Ahora podéis pensar en vuestra vida. Cuando dice, me protege de todo mal, podéis pensar en las cosas que están en vuestras vidas y que sí que parecen esas plagas que en teoría no deberían estar en nuestras vidas, pero que el Señor las permite. Fijaos lo que dice, confío en que solo Dios me protege de todo mal. Tampoco es difícil, ¿verdad? Confío en que solo Dios me protege de todo mal. Estamos uniendo la primera declaración y la estamos ampliando un poquito. Cerramos los ojos y la podemos hacer. Confío en que solo Dios me protege de todo mal. Muy bien. Vamos al tercer y último punto. Y en este vamos a ir rapiditos, no por el tiempo, sino porque el punto es rápido. Es decir, es muy importante, pero se puede tocar de manera bastante ligera. ¿Os acordáis de Lucas 10, 19? Lo hemos leído hace un momento, ¿no? El Señor Jesús diciéndoles a los discípulos que tendrán poder, ¿no? sobre las fuerzas malignas. Lo que ocurre es que el pasaje no termina ahí. Es decir, Lucas 10, 19 tiene después Lucas 10, 20. Y voy a pedir que lo pongan, porque lo que les dice el Señor es lo siguiente. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, vale, está genial que cuando vayáis a predicar el Evangelio, los demonios, en el nombre de Jesús, se os sujeten. Es fantástico, claro que sí. Pero lo más importante de todo, lo que debe ser vuestro motor de gozo, es que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es vuestra salvación. Vuestra salvación es la fuente del gozo mayor que podéis tener. ¿Cuál es el mayor motivo de gozo en tu vida? ¿Es la victoria sobre lo que Satanás puede hacerte en este mundo? La respuesta debería ser no. Pero yo debo decir que en mi vida muchas veces es sí. A mí muchas veces me preocupa más que el Señor responda a mi oración aquí ahora y me libre ahora de lo que estoy viviendo, que pensar en el gozo de la salvación, porque me pilla muy lejos. Ojo, que puede estar a 1 minuto de distancia, ¿vale? Pero nadie pensamos en ello. Fijaos qué bonito. Si el Señor es el asegurador de la póliza más segura que podemos tener, el motor de todo eso, que lo conocéis de memoria porque es Juan 3:16, es el amor. El amor de Dios se nos ha manifestado de muchísimas maneras, en este salmo se relatan muchísimas de ellas, pero hay una que destaca, que es la que celebramos hoy. Hoy conmemoramos que el amor de Dios es el que permite que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Que Cristo vino para que eso fuera posible, que no es un proceso que depende de que, no, yo vuelvo a Dios y Él me perdona y entonces soy salvo. Como si eso dependiera de mí. Hay veces que oigo testimonios de personas que cuando dan su testimonio, ¿no? Valga la redundancia, y lo hacen con toda la buena voluntad del mundo, pero en la parte en la que no son creyentes todavía dicen, pero yo era alguien que buscaba mucho a Dios y entonces el Señor, como si hubiera algo en ellos que los hiciera merecedores de que Dios se acercase a ellos. Ya sé que no lo dicen con esa intención, pero en el fondo es lo que hay. En el fondo, nuestro corazón nos cuesta mucho entender que todo, absolutamente todo, es por gracia de Dios. Todo, absolutamente todo. Que si le amamos a Él es porque Él nos amó primero y que la salvación depende de Él de principio a fin. Que nosotros lo único que hemos hecho ha sido decir sí quiero. Es lo único que depende de nosotros. Es muy importante.
Fijaos qué es lo que marca que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos o no esté escrito en el libro de los cielos. Ese si quiero lo marca todo, pero es lo único que cae en nuestra responsabilidad. Si alguno me preguntase cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y alguno dirá, ¿qué tiene que ver con lo que estabas diciendo antes? Ahora lo vais a entender. Claro, yo si no sé tu vida, no puedo saber exactamente los pasos o los puntos y tendríamos que estar un proceso orando. Pero os puedo decir que hay algo que sí que sé, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque lo dice la Biblia, ¿vale? Y está en Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto sí que depende de mí. La salvación no depende de mí. Pero esto sí. Dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Hay muchísimos motivos para dar gracias al Señor. Si leéis el Salmo 91, os van a sobrar motivos. Lo que ocurre es que hay un pasaje, que es Hebreos 12, 28, 29, que lo que nos dice es que, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, y luego continuamos. Y ahora es donde hilamos con lo anterior, ¿vale? La salvación del Señor, ese reino inconmovible, es una fuente inagotable de que siempre estés dando gracias. Te puedes levantar por la mañana y en el momento en que te despiertas y abres los ojos, puedes decirle al Señor, Señor, gracias, porque si me das este día más, es porque soy salvo y quieres que te siga sirviendo un día más en este mundo. Cuando vas a trabajar, cuando tienes hijos, cuando das un abrazo a alguien, cuando te subes a tu automóvil, cuando hagas lo que hagas, en todo momento puedes dar gracias, porque tú sí que sabes, hay mucha gente aquí fuera, bueno, casi nadie aquí afuera lo sabe, pero tú sí que sabes que tu instante de vida tiene un propósito. Y ese propósito es un reino inconmovible que Dios pone a nuestra disposición. Por eso llegamos a la tercera declaración, es la última, y es más resumida. Va a ser como un compendio de lo que hemos visto. Voy a pedir que la pongan. La tercera y última declaración es esta. Señor, solo en ti confío. Recordáis que era la primera. Gracias, sería esta tercera, por protegerme. Y estamos uniéndolo todo. Fijaos que además ahora se lo decimos a él. Señor, solo en ti confío. Gracias por protegerme. ¿Os parece una declaración que podemos decirle al Señor? Es lícita, ¿verdad? Vale, pues cerramos los ojos y se lo decimos. Señor, solo en ti confío, gracias por protegerme. Muy bien. Voy a pedir que no pongan el siguiente versículo, simplemente os lo voy a leer. Vamos a cumplir algo que la Biblia nos exhorta a hacer. Nos lo exhorta a hacer en Efesios 5, 19, 20, y eso queda para los que tomáis notas, que lo que dice es, dependiendo de la versión lo podemos leer de una manera u otra, pero que nos animemos unos a otros o nos hablemos unos a otros con salmos, o sea, canciones, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Es decir, lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Para esto tenemos además a nuestro equipo de alabanza, que nos ayuda y nos guía muchísimo, y os hago una alerta de spoiler. La canción del final, Ven ante su trono, que me alegro mucho de que Marcos la haya escogido, ya le he dicho que no te preocupes, que no te la voy a pisar, pero me gustaría dejaros con la curiosidad, y a todos los que nos ven también, de hasta el final del culto, porque esa canción va a ser una declaración también nuestra como iglesia de muchas de las cosas que estamos viendo ahora, ¿vale? Así que os voy a pedir que cuando la cantéis estéis muy pendientes de la letra y que la hagáis como una oración, porque realmente va a declararle mucho al Señor. Tengo un desafío para cada uno de los que estáis aquí que lo queráis asumir, ¿vale? El desafío es el siguiente. Esta tercera declaración, esta que tenéis aquí delante de la pantalla, que se la podáis hacer al Señor todos los días de esta semana. Y podéis elegir el momento. Puede ser al levantaros, puede ser al acostaros, puede ser cuando deis gracias por los alimentos, puede ser cuando os montéis en vuestro automóvil o en el autobús o en el metro o donde sea para ir a trabajar.
El momento lo elegís vosotros, y pueden ser varias veces al día si queréis, ¿vale? Pero que al menos una vez por día venga esta frase a vuestra mente. Señor, solo en ti confío, gracias por protegerme. No como un mantra ni como una superstición, no. Como algo que os haga recordar que hay un asegurador, que hay una póliza y que los asegurados sois vosotros. Si queréis aceptar el desafío a un nivel más alto todavía, mandádselo a alguien esta semana. Elegís a quién, elegís si es una persona o varias, se lo podéis mandar un día o varios, le podéis decir, confía solo en el Señor, dale gracias por protegerte. Porque nunca sabemos el bien que la palabra de Dios hace en la vida de las personas. Es bueno que cumplamos este tipo de cosas que la Biblia dice. Animaos unos a otros, exhortaos unos a otros, hablaos unos a otros. Que no nos restringamos a este tiempo que estamos aquí en la iglesia el domingo por la mañana. Que podamos tener este tipo de contacto entre semana, de decir, Luis, confía solo en Dios, y dale gracias por protegerte. Y así sucesivamente. Terminamos aquí. Voy a pedir que agachemos nuestras cabezas y vamos a orar, y ya, si queréis, creo que damos paso al tiempo de partimiento del pan. Vamos a orar. Señor, lo primero de todo es darte de verdad muchísimas gracias. La lista sería interminable, pero estamos aquí el domingo por la mañana y hay algo que centra nuestra atención, que es el sacrificio que hizo tu Hijo, aquel por quien hiciste todo el universo, y que sin embargo se hizo un ser humano, vino hasta aquí y aceptó vivir lo que yo no aceptaría, pero lo hizo por mí. Y Señor, te quiero dar gracias porque toda esa protección, toda esa confianza, la puedo poner en ti, que te lo mereces, que eres confiable y que nunca me vas a fallar. Yo no entiendo el por qué, no tengo ni idea de por qué en tu voluntad decidiste un día que existiría la raza humana y que entre la raza humana nos elegirías a los que estamos aquí para conocerte y para ser tus hijos. Pero lo que puedo decirte es gracias. Y Señor, te quiero dar muchísimas gracias por esta iglesia, por cada persona que está aquí, por los que nos están viendo también. Y si hay alguien cuyo nombre no está escrito en tu libro, toca su corazón, Señor, y ayúdanos a nosotros también a llevarle la palabra, pero que esa persona pueda llegar a tener esa certeza de que su nombre está escrito en tu libro y de que te puede conocer, Señor. Muchas gracias por todo. Amén.